Un saludo especial para todos y una vez más en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo, el Maestro de maestros, el pedagogo de la vida, el maestro de las emociones, el poeta del amor, el que nos enseñó a encontrarnos con nosotros mismos y renacer o crecer dentro de nosotros ese potencial del bien y del amor que sí hay dentro de cada hombre, pero que por el sistema religioso exacerbamos más el mal. Si somos creados por Dios, quiere decir que hay la opción de la bondad y de la expresión de la divinidad en nosotros. Y creo que la misión de cada persona que acepta a Cristo es encargarse de cómo, mientras está en vida, cada uno de nosotros representa a Cristo y se vuelve un embajador del carácter de un ciudadano del reino de los cielos. Estamos cada día, a los amigos que puedan ver estos videos, decirles que estamos creyendo en un evangelio de la vida, un evangelio real, no un evangelio para ángeles o un evangelio para difuso. No, estamos hablando de un evangelio que solo se puede ejecutar a través de mi forma de vivir, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, de mi forma de hablar y de mi forma de comportar. Lo demás es teoría. Ya sabemos que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Como dijo Pablo, quisiera usar esta mañana decirle, yo era el que menos merecía esto, pero el amor de él es muy grande y aquí estoy siguiendo esa gran promesa, dando cada día pequeños pasos, sabiendo que hay un gran trabajo todavía por hacer en mí y seguramente en cada uno de ustedes también. Hemos estado hablando en los últimos audios sobre lo valioso que es un ser humano. Quisiéramos que no nos convirtiéramos en coleccionistas de mensajes, sino que pudiésemos repasarlos y interiorizar, como dice Marquito, abstraer lo mejor que nos conviene a nosotros para aplicarlos y enfocarnos. No podemos bebernos todo el conocimiento que hay, así que tenemos que saber y seleccionarlo, cuál es el que nos conviene y nos ayuda en este momento. El desafío de la humanidad es renunciar a no ver tantas cosas que no le suman, que lo distraen, que lo ponen que le dan sensaciones, chispazos de dopamina y más bien centrarnos en aquello que nos hace crecer y que nos prepara para una vida perdurable en la dimensión conocida como eternidad. Algo que para nosotros todavía es indefinible. También estuvimos hablando sobre la importancia, no solamente de qué tan valioso es un ser humano, donde nos dábamos cuenta que nada, que una sola alma, bueno, vamos a llamarlo un ser humano, ya sabemos que alma realmente es nefesh, que significa ser viviente, o garganta es lo que significa alma, una nefesh, un ser respirante, un ser vivo, llamémoslo una perla, una joya maravillosa, una sola vida vale más que todas las riquezas del mundo. Eso hace que seamos valiosos, que seamos únicos y el precio que Dios paga al venir a encontrarnos y a darle sentido a nuestra vida eclipsa cualquier valor que tuviese todo el mundo, todavía es mucho más grande. Para que cada ser humano encuentre sentido y valía en sí mismo y en aquel que nos amó por nosotros hasta la muerte. Es un lenguaje no fácil de entender. Los postulados de Jesús son muy altos, sobrepasan los estándares de la psicología, de la filosofía y de cualquier pensador, por elevado que sea. También estábamos entonces compilando ¿qué es más importante que la vida? Pues solo ella. No hay nada que se pueda comparar con la vida, que es extraordinaria. Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que da sentido a la vida? Si cada uno de nosotros hoy hiciera un alto y se preguntara, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Y para dónde va? Y como dicen los judíos, y además con quién se va a encontrar cuando termine esta temporalidad o aventura
llamada vida, que no es más que el corredor. ¿Han visto ustedes que en las obras de teatro siempre hay un pasillo donde todos están haciendo los últimos retoques? Acomódate el corbatín, ven el saco, mira que te quedó acá. Nosotros estamos en algo similar, en un pasillo, en una antesala que realmente se entra en escena plena cuando cerremos los ojos a esta vida. Es decir, nos vamos a sorprender porque quizás esta no es la vida. La vida empieza cuando realmente termine esta temporalidad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál debe ser, en dónde debe estar mi atención y mi esfuerzo? Sabiendo que si hoy mueren dos personas, una que no tenía nada a lo que el mundo social consideró que era ser exitoso. A ver, ¿cómo eres exitoso? ¿Te graduaste de la universidad? Entonces eres exitoso. También te conseguiste un buen trabajo y te lograste pensionar. Sí. Ah, qué bien, fuiste muy exitoso. Compraste una casa. Tú no tienes casita donde vivir. Ah, tú eres un fracasado. Tú no vales. No, no, pero yo sí me compré una casita. Yo tengo una casita donde. Ah, o sea que tú eres exitoso. También tuviste coche. Ah, carrito. Sí. Ah, tú fuiste muy exitoso también, ¿verdad? Sí, sí. Y los demás, los 4.500 millones de seres humanos, no, ellos todos son unos perdedores y unos fracasados. Porque el estándar consideró que si no se lograba eso, éramos unos fracasados. Pues hoy se puede morir alguien que tenga 10 casitas, 10 carritos, 10 finquitas, 20 títulos con uno que pueden llamar en el término peyorativo analfabeto, pero delante de Dios no hay ninguna diferencia. ¿Cómo les parece? Salomón lo dijo, lo mismo le sucede al malo que al bueno, al rico que al pobre, todos se van de este mundo y ya sabemos que en las mortajas que nos colocan, es decir, esos vestidos que a veces pagamos o han pagado costosos para vestir a un muertito, no tienen bolsillos, porque en la eternidad no se necesita eso. Es otra moneda, es la moneda del amor, es la moneda, es la moneda de la paciencia, del atributo, de la contribución. Es un lenguaje que Cristo vino a enseñarnos. Pero por supuesto, no quiere decir que no tengamos ambiciones. Ojalá tengamos muchas, pero para algo que valga la pena, no simplemente para cuando nos vayamos de acá, como dijo Salomón. Eso es otro mal, que las personas se dedican a acumular cosas y se van de este mundo y se las dejan a unos que al otro día ya la dilapidaron. Este mundo vive en una paradoja. Claro, este mensaje puede ser muy bien utilizado para que alguien despoje a otras familias de lo que le corresponde, pero creo que cada uno puede tener la suficiente sabiduría para llegar a un equilibrio de lo que significa esto. Sin embargo, todos nos vamos a morir. Le voy a decir eso. No es un secreto. No crean que tienen que reconocerlo. Tú un día y yo vamos a cumplir un ciclo. Así es así de sencillo. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es? Sentir que tengo una plenitud extrema, que ya lo logré todo y ¿qué es lo que hace que realmente tenga sentido? Pues si nos vamos a ir de este mundo y no nos vamos a llevar absolutamente nada, lo único que hace que nuestra vida tenga sentido. Sentido quiere decir que se utilizó bien para lo que fue diseñada. Una explicación ahí muy ligera. Sí, que se utilizó para lo que fue diseñada, tuvo sentido. Por eso a veces cuando escuchamos a una persona como que disvaría o está lo que dice no tiene sentido. Es decir, hay un bien hacer, hay un bien hacer y puede haber un bien tener. Nosotros venimos con un equipaje para un bien ser y un bien hacer y también hasta un bien tener. Pero puede que eso se trunque, pero ese desenlace no se cuantifica en el banco de esta dimensión, se cuantifica en el banco de lo celestial. ¿Cómo les parece? Así es. Si el Señor Jesús hubiese querido que todos nosotros fuésemos exitosos, pues seguramente su testamento hubiese sido muy grande. El testamento de Jesús, pues imagínate. Los discípulos pensaban que iba a ser así, pero el testamento de Jesús fue una túnica que se repartieron entre 3 mechudos ahí y unas sandalias, ¿cómo les parece? Jesús fue un fracasado según el estándar de éxito de este mundo. Pero si tú hoy has aceptado a Cristo como tu Adonai y tu razón de ser, ya la lograste. Tienes las riquezas incalculables, lo tienes todo. Has ganado lo verdaderamente importante, aunque otras reglas de esta vida quizás no estén tan calificadas positivamente como se pudiese llamar. Veamos un poco
este verso. Con esto quiero decirles que no quiere decir que tenemos entonces que tenemos que saber interpretar esto, porque en la iglesia en Corinto alguien fue y predicó un mensaje similar a estos y él dijo, ya no toca trabajar, ya no toca trabajar. Y las jovencitas ni siquiera se arreglen porque ya ni para qué se casen, porque para qué se van a amargar la vida si esto dentro de poquito se va a acabar. Y Pablo tiene que ir a corregir eso. Yo creo que quienes hemos entendido este mensaje, antes debemos esforzarnos más para abrir un espacio. La única forma en que exista un espacio es creándolo. Y si no lo hemos creado, pues estamos viviendo dentro de un espacio. Y si Cristo tiene un propósito con nosotros, creo que nosotros debemos ser lo suficientemente ambiciosos en la parte espiritual para ver que tenemos una oportunidad sin precedentes de hacer réditos que se van a cobrar en la eternidad. No que seamos salvos por hacer cosas aquí, pero sí fuimos hechos y salvados y restituidos para hacer grandes cosas aquí. Vamos a compartir pantalla en este momento. Vamos a leer un verso que está por aquí en 2 de Corintios, el capítulo 4, versos 7 al 18. Voy a leerles, por favor, permítanme hacerlo. Dice, viviendo por la fe. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? Justamente la esencia y la promesa de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, por favor escuchen esto, a ver si alguien se identifica con esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¡Wow! Esto es muy difícil de entender. Se necesita estar en la dimensión de Dios para saber que todo el mundo está corriendo por algo contrario a este mensaje. ¿Cómo les parece? Vamos a tratar de, bueno, no tratemos porque cuando uno trata casi nunca lo hace. Vamos a hacerlo, ¿cierto? Yo voy a tratar de ser mejor, no va a suceder nunca. Simplemente hagámoslo. Vamos a ir desglosando este mensaje por partes para que no se nos quede nada, ya que es un poco largo el texto. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, está colocando un ejemplo como una vasija de barro. Eso somos nosotros. Los componentes de nuestro cuerpo son los mismos del componente de la tierra. Y lo que está diciendo es que a Dios le plació colocar la excelencia de su majestad, su presencia y la vida en estos vasos de barro. ¿Cómo les parece? Así es. Para que nosotros no nos mofemos, no nos ufanemos, para que no seamos arrogantes. O sea, arrogancia es ego más ignorancia. Para que no nos exaltemos, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender que que debemos ser humildes. Humildes es similar a ser barro. Humilde viene de humus, de la tierra, de lo de abajo, para que nunca se nos dé por mirar a alguien por encima del hombro. Como escribió un teólogo, la única vez que Jesús miró a alguien por encima de los hombros fue cuando estaba en la cruz. Siempre los vio como su linaje, como sus hermanos y como sus amigos. Y esto es grandioso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si fuéramos lo suficientemente conscientes de la temporalidad de nuestra vida, porque nosotros nos movemos por los sentidos, vamos a tratar de establecer cuáles serían los desenlaces que nos pudiesen acontecer hoy. Tocamos madera. Si el Señor permite que podamos vivir estos 120 años para los que estamos programados, pues maravilloso. Si todos estamos pensando que vamos a vivir 120 años, seguramente la agenda que tenemos hoy va a ser distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? La muerte es algo que es parte de la vida. 150,000 personas mueren todos los
días. Así que eso no nos debe ni asustar. ¿Por qué? Porque si mueren 150,000, la ley de probabilidades es muy alta. Lo que Pablo nos va a explicar acá es que la muerte puede ser incluso el trampolín a la verdadera vida. Pero si viviéramos con este nivel de conciencia, con una especie de sinfonía entre lo eterno, entre que vamos a vivir 120 años, pero que no contamos sino con este día. Si viviéramos de esa manera, nuestras prioridades cambiarían, nuestros planes cambiarían. Si además entendiéramos que todo el desenlace de lo que yo hago acá va a ser realmente capitalizado en la eternidad, yo creo que tendría mucho cuidado de cómo invierto mi dinero y mi tiempo, porque entonces entendería que pudiese estar desfalcando lo que verdaderamente significa la vida eterna. Entonces, hermanos y amigos, este cuerpo hoy puede morir, hoy, sí. ¿Quién dice que no? Ojalá que no sea así y demos gloria a Dios. Pero cuando un cristiano tiene la capacidad de decir, como lo decía hace un momento mi esposita, hoy, si hoy es el día en que él tiene planeado que cenemos juntos, pues grandioso. Eso hace que la probabilidad de estrés y de ansiedad, que es la enfermedad del siglo, desaparezca, porque cada estrés, cada ansiedad es interpretado por nuestro cerebro como una amenaza de muerte. Pero si para un cristiano entender la muerte como la puerta a la entrada de la exaltada glorificación, pues vamos a tener una forma de perspectiva distinta. Así que nosotros podíamos hoy estar en la mesa del Señor comiendo y no perdimos nada. Claro, los que se quedan aquí van a quedar llorando ahí. Ay, que se fue mi abuelita, mi mamá. ¿Y cuántos años tenía esa abuelita? 110 y era que la queríamos. Ya, déjala ir, por favor. Ya estaba pidiendo a gritos irse a descansar. Eso es normal. Es parte de la vida. No debe ser un lenguaje que nos asusta. Claro, cuando alguien joven pierde la vida nos sentimos, wow, no debió haber sido así. ¿Por qué pasó así? Pero cuando logramos entender este mensaje que Cristo vino a traernos, nos damos cuenta que debemos tener siempre el equipaje listo y entender hoy que este día de hoy puede ser la oportunidad más grande que tengo de encontrarme con Dios. El apóstol Pablo, después de pasar de este preámbulo, les dice, pero ustedes viven en un mundo que es físico. Ahora, tengan en cuenta esto, mis amados hermanos, que Pablo dijo, yo como arquitecto, yo como, hay alguna versión que dice como albañil, yo tuve que colocar los postulados y fundamentos para esta época. Los coloqué sobre Cristo. Esta iglesia en Corinto no era como una metrópoli aquí, como Australia, como Estados, como New York, como Colombia, como Bogotá, donde ser cristiano es chócala, qué rico, vamos a pasarla bien. No, no, la vida era distinta. Cuando esto se escribe, la vida era distinta. No era muy popular ser cristiano. Corinto tenía un templo, que era el templo a la diosa Diana, donde habían 1,000 prostitutas pagadas allá. Lo que hoy vemos, no se asusten, que eso viene de la antigüedad. Un esposo le era muy fácil perderse en una noche porque allá creían que llevar el cuerpo al placer extremo y destruirlo, llevarlo al hedonismo, era una forma de purificar el alma. La persecución era militar, los cristianos, era todo un caos. Así que esta iglesia hermosa que se estaba levantando en la iglesia de Corinto, estaba pasando por unos momentos de apuros y Pablo les escribe esto para ellos en el momento, que es importante lo que se llamaría hacer la correcta hermenéutica o la correcta exégesis. ¿Quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué? ¿Por qué se escribió esto? ¿Y qué se quería lograr al escribir esto? ¿Y en qué contexto cultural se escribió esto? Claro, nosotros podemos traer esto a nuestra realidad y nos vamos a dar de cuenta que la persecución hoy es distinta, que las pruebas son distintas. Sin embargo, es muy probable que alguien pueda tener en su propia vida capítulos como estos que me parecen maravillosos al interpretarlos. No porque los estemos viviendo, sino porque lo entendamos. ¿De acuerdo? Dice así, que estamos atribulados en todos. Esa palabra atribulación significa estrecho o comprimido. Que a veces decimos, wow, Dios, ¿cómo salgo de esto? ¿Verdad? Eso significa. Pero Pablo responde, mas no angustiados. Wow. Yo les quiero decir algo, amados hermanos. Este mensaje es tan poderoso que este capítulo salvaría al mundo de la depresión, de la ansiedad y de los suicidios. Si este capítulo, estos fragmentos tan cortos, se los lleváramos, el mundo cambiaría esa escala de valores y de impositivos que tiene. Miren esto tan grandioso. ¿Cómo puede alguien, ahora,
uno de los temas que estuvimos viendo el devocional el sábado era cómo tú medías tu coeficiente espiritual. Hoy se habla de inteligencia social, se habla de inteligencia emocional. Bueno, por allá un señor de apellido Garner habló de las inteligencias múltiples, muy buenos conceptos, pero la inteligencia espiritual realmente se mide por el comportamiento, por mis reacciones y mis actitudes. Entonces, cuando alguien tiene este mensaje de Cristo, empieza a tener la reserva de Cristo en su vida. Por eso dice que Pablo lo dice, ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Así que cuando escuchamos este mensaje, yo creo que sería bueno que nosotros pudiésemos yo no sé cómo llamarlo, un termómetro, yo lo llamaría un espirímetro, algo así. ¿Cómo mido yo mi nivel a través de una métrica, mi vida espiritual? Creo que la forma en que yo interprete esto con mi vida, si me paro frente a un espejo, ¿qué pasa cuando yo estoy atribulado? ¿Yo qué siento? Porque ¿qué dice? Mira lo que dice, que estamos atribulados en todo, Dios santo. Yo no quiero vivir atribulado en todo y hoy no lo estoy, se los tengo que decir. Realmente tengo una paz impresionante. Tengo unas conversaciones en mi mente que las puedo trascender, pero yo no estoy atribulado en todo. Y alguien aquí en esta mañana no creo que esté atribulado en todo. Puede que esté atribulado en alguien. Miren el nivel de lo que Pablo está diciendo. Pero a pesar de eso, no estamos angustiados. ¡Wow! ¡Qué poderoso es este mensaje! ¡Qué liberador! Cristo, ven y habita en mí. Por favor, satúrame de ti. Ayúdame a entender este mensaje para saber por qué Pablo dice, sea que vivamos y sea que muramos, somos del Señor. Quiere decir que mi ciudadanía no está aquí, que mis recompensas no están aquí. Miren esto tan grandioso. ¿Por qué les decía que esto resolvería el problema de depresión, de miedo, de ansiedad, de angustia? De cada 30 segundos se va a suicidar una persona en los próximos años, porque Cristo les dijo, yo les voy a dar una paz que no es como la que el mundo da. Si ustedes se van tras la paz del mundo, van a tener esta radiografía. Pero si ustedes me aceptan a mí, aunque estén atribulados, no van a estar angustiados. ¿Cómo les parece? En apuros, pueden estar ustedes en apuros, que apuros significa dudar o estar perplejos en apuros. Pero aunque estén en apuros, si ustedes tienen un coeficiente espiritual, no estarán desesperados. Wow. Esto me está midiendo mi coeficiente espiritual. Perseguidos. Imaginen que perseguidos. ¿Saben ustedes lo que significa ser perseguidos? Seguir causando angustia. Imaginemos a un cristiano, imaginémonos a nosotros hoy, yo quiero ir a una reunión de esas que están haciendo los cristianos, pero ¿cómo voy si hay soldados romanos por todos los lados? Y allá dijeron que si a uno lo sorprendían en un culto de esos, lo tumbaban la puerta de la casa y además de eso después lo llevaban al circo romano y allá le decían a uno, ¿quiere adorar a Cristo? Allá lo esperan los leones, pero mejor vive bien y aquí adora a César. Si adoras a César y dice que César es Adonai, pues tú te libras. Ese era el nivel de esa época. Perseguidos, mas no desamparados, no solos para guardar el depósito de la promesa eterna, porque muchos de esos cristianos sí fueron banquete de muchas fieras y murieron terriblemente porque los leones se los comían a veces a pedazos y tenían que durar hasta 8 días desangrándose y sufriendo todo esto. Sin embargo, a pesar de eso, era tanto el nivel espiritual que dice, perseguidos, mas no desamparados. Pero escuchen esto, derribados, pero no destruidos. Wow. Muchas veces quise predicar de esto y hoy me tocó. Hoy estaba revisando, bueno, de hecho teníamos un mensaje con mi esposa que lo estuvimos hablando ayer, pero al revisar las notas dije, no, este mensaje lo necesito yo hoy para mí. Sí, ¿será que yo estoy atribulado? ¿Será que yo estoy angustiado? ¿Será que estoy en apuros? ¿Será que estoy derribado? Y dice, pero no destruidos. Wow, cuando Cristo muere en la cruz, cualquiera pensó que fue destruido, pero fue todo lo contrario. Y destruir, derribado significa justamente destruir, derribar una torre, hacerla añicos, hacerla pedazos. Pero dice que aunque quizás estemos derribados, nosotros no estamos destruidos. Hoy nosotros pudiésemos pensar y hacer un alto. ¿Por qué es tan importante esto que Dios nos ha colocado en el corazón
de poner la mirada en nosotros, toda nuestra atención en nosotros, porque creo que estamos creyendo que el cristianismo se mide en lo exterior, se mide en la persuasión de lo exterior, en los resultados del exterior. Y eso hace que nosotros descuidemos nuestro coeficiente espiritual. Pablo sigue diciendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Wow, esto es muy tremendo. Nosotros hoy no queremos esto, ni siquiera nos irritamos. Alguien nos dice un comentario y ya, no, yo ya aquí no es conmigo, o con el esposo, la esposa, el hijo, no, aquí dicen, reclaman, dicen, piden, no, esto es un caos. Pero miren este nivel, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es decir, ellos sabían que aún podían morir, pero tenían una esperanza para que también, si morimos, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Una iglesia de estas fue la que pudo conquistar a Roma. Roma, según algunos historiadores, llegó a tener hasta 10 millones de cristianos. Un nivel de este cristianismo doblegó, trastornó el entorno. Lamentablemente, el entorno hoy trastornó al cristianismo, lo permeó. Lo hablábamos con mi esposa estos días que, ay, pero estuvimos en un centro comercial y vimos ahí pues parejitas. Ya ustedes saben, como dijo una filósofa de la belleza, una reina, hombre con hombre, mujer con mujer, no hay problema. Entonces nos preguntábamos muchas cosas y decía dentro de mí, pero si nosotros fuimos parte de esto, nosotros fuimos cómplices de esto. ¿Por qué? Porque hace muchos años nosotros y ustedes estuvieron en una sala de televisión y cuando esto empezó a promoverse, nosotros vimos esas películas, nosotros vimos esas novelas, nosotros vimos esos comerciales, nosotros nos reímos en público cuando nuestros niños estaban en la sala y ellos miraban y no entendían y decían, eso debe ser normal porque mi papá está muerto de la risa. Hoy, se lo decía de esta manera, el cristianismo es un siamés con el mundo. Separarlo es muy complicado, porque ¿qué haría un cristiano sin los festivos? ¿Qué haría un cristiano sin el festivo del Día de la Madre, que es una celebración a una creencia romana? ¿Qué haría? No, pero ¿cómo nos van a quitar esa fiesta si es el día maravilloso? ¿Cómo nos van a quitar los festivos de la resurrección? ¿Cómo nos van a quitar las plazoletas de comidas? ¿Cómo si tenemos derechos? Ese cristianismo es un cristianismo que es permeado por el contexto del sistema mundano. Y un cristianismo que se deja permear por eso no puede trastornar el sistema. Es necesario resignificar y ver qué es lo que está pasando acá para que nosotros hagamos un alto y digamos, yo realmente quiero hacer algo para Cristo. Y empiezo por mí. Miren lo que dice. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¡Wow! Pablo está colocando, aún la muerte en nosotros se convierte justamente en lo que hemos venido diciendo, en la verdadera vida. Sigamos leyendo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Alguna versión dice, creyendo en esto, creyendo en este mensaje por gracia con amor, o creyendo en el mensaje de Cristo que está en las Escrituras, creí. Yo creí eso. Yo creí que hay una esperanza de Dios. Yo creí que hay otro código de vida más alto. Yo creí en esa esperanza. Por eso lo hablé, dice, por lo cual hablé, por lo cual prediqué, por lo cual me transformé, por lo cual me convertí. Nosotros también creemos, nosotros, por lo cual también predicamos, por lo cual también hablamos, por lo cual revisamos nuestra vida cada día, dónde estoy fallando, para que yo realmente pueda con mi vida, no con el discurso, ser un portavoz, un evangelista con mi propia vida. Miren lo que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La verdadera promesa que Cristo vino a traerle a la humanidad no tenía que ver nada con una teología de la liberación. Ya eso lo hemos hablado aquí. Jesús decide nacer en uno de los momentos más críticos de la historia de su pueblo, que es el pueblo de Israel, cuando estaban culminando el cuarto imperio que los había esclavizado. Cuando Roma, que era considerada una máquina de hierro implacable, que tenía mercenarios pagados en todo el mundo para someter a las naciones, que imponía unas cargas de impuestos impresionantes, que imponía la adoración, que se llevaba a los jóvenes a la guerra, que abusaba de las niñas, que hacían lo que querían,
En esa época es que nace Jesús, pero no encontramos a Jesús orando como ora el cristianismo hoy. Jesús no oró un día, Señor, que César se vuelva buena gente, que cambie César. Jesús nunca oró por eso. Jesús nunca oró por los impositivos del mal. Jesús oraba para que naciera el reino de los cielos en las personas, porque solo si el reino de los cielos empieza a nacer en los corazones de las personas es que puede haber una transformación. Antes no es más que una ilusa aspiración. El cristianismo se quedó esperando una respuesta en los templos de oración y le faltó salir de los templos a las calles y en sus mismas familias hacer de esto el verdadero modelo de transformación. Así que lo que está diciendo acá es que nosotros podemos morir, pero si morimos realmente tenemos una promesa maravillosa. Wow, pues porque estas cosas padecemos. Porque el verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Claro, efectivamente, la circunstancia de esta iglesia local era tremenda. Por eso ustedes se encuentran aquí, por esta cosa padecemos. Era una circunstancia muy difícil. Sin embargo, hoy nosotros padecemos otros impositivos que tienen que ver más con vencer la sensualidad y el deseo y el estatus social y el ser parte de y ser queridos y que no nos consideren fanáticos y que además no nos saques de la lista porque ya hablo en contra de esto. No es el circo romano, no es la persecución. Son los impositivos sociales, el hedonismo, la sensualidad y el placer. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Miren esto. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esto que estamos leyendo acá es el objeto principal del evangelio. Que todo lo que yo haga está enfocado en que por mucho que la humanidad quiera hoy encontrar la fórmula de la vida eterna, de la inmortalidad, este cuerpo va a morirse un día. Que el propósito del ser humano, lo que da sentido, lo que da significado a la vida del hombre, no se logra en esta dimensión. En esta dimensión tenemos la oportunidad de nosotros hacer una vida eterna, gloriosa en la presencia del Señor. Miren esto. Esto es maravilloso. No desmayamos. Así que, amigo y hermano, es hora de hacer un alto y decir, bueno, ¿qué es? ¿Yo por qué sigo a Cristo? No, pues es que ahí me dijeron que uno iba allá y allá le arreglaban el matrimonio. Ah, bueno, esa es una buena opción. ¿Por qué tú más buscas a Cristo? No, es que yo estaba mal económicamente y una hermana me dijo, venga, que allá el pastor ora y él resuelve esos problemas. Te mejora la economía. Bueno, ¿y por qué otra cosa? No, es que estoy enfermo. Ah, vamos a la iglesia y entonces allá nosotros oramos y te vas a sanar. ¿Y por qué otra cosa? Porque es que allá hay un profeta que te va a decir qué es lo que te va, cómo te va a ir, si te va a ir bien, si te van a pagar la plata o te vas a casar. Allá hay un profeta, profecía, que ya ingresó en la lista de las formas de predicar el evangelio. ¿Y qué otra cosa? No, es que yo quiero servir y hacer algo bueno antes de morirme. Vamos, que allá uno hace el evangelio social, uno se vuelve buena gente y lleva mercaditos y ayuda a la gente y entonces, yo quiero eso. ¿Y qué otra cosa? No, pues el evangelio carismático, el liderazgo, todas estas cosas que tú puedes, que lo vas a lograr. Ese es el menú por la que la mayoría de las personas llega inicialmente al cristianismo. Pero el verdadero cristianismo tiene una promesa totalmente distinta y es una vida inmortal, incorruptible, que despertará a la semejanza de la gloria de Cristo. Y de paso, si eres esforzado y disciplinado acá, pues vas a disfrutar esta vida, porque los buenos y los malos que sean disciplinados, trabajen, planifiquen, administren bien su tiempo, ahorren, pues que eso ya es independiente de nosotros. Dios no se mete en eso. Dijo, ustedes verán qué quieren hacer. Por allá, de vez en cuando Jesús dijo, tengo una gran tristeza porque los hijos míos, los del reino de los cielos, son un puñado de conformistas y los mundanos acá, ellos andan desesperados por conseguir las cosas que mis hijos ni siquiera tienen en el radar, porque de esa manera tomarían el control de esta sociedad. Porque no nos engañemos, hermanos. O sea, salgamos del entuerto.
Ya llevamos 2000 años orando para que la iglesia conquiste el mundo desde los templos. Eso no ha sucedido. Siempre, siempre, por 2000 años. Y es más, no por 2000, por 6000. Porque el pueblo de Dios tuvo que ir a Egipto como esclavo. Eso no es indiscutible. Y entonces parece como como que los malos son más poderosos que los buenos. ¿Por qué? Porque otra vez Israel cae en manos de Babilonia y otra vez son esclavos. Oye, pero ¿y cuándo van a reinar los hijos de Dios? Pues cuando ellos lo decidan. Porque yo ya les di a ustedes todas las herramientas. Les dije que cosas mayores que ustedes, que las que yo sí se podrían hacer. Pero, y no va a haber una tregua, no. Después llegaron los griegos y el pueblo de Dios seguían de esclavos. Pero ¿será que habrá una tregua? No, señor, vino Roma y que siguen, siguen de esclavos. Y hoy, ¿quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? La riqueza, el conocimiento, la sabiduría, la educación, la medicina. ¿Y qué estamos haciendo los hijos de Dios? No, esperemos que pasen otros 10.000 años, porque con estos 2000 de pronto nos hemos equivocado. A ver si de pronto Dios viene y hace algo. Digo, oye, pero yo ya lo hice todo por ustedes. ¿Qué quieren hacer ustedes? Es la pregunta. ¿Qué quieren hacer ustedes? Es una pregunta muy desafiante y sé que este evangelio confronta con todo lo que ustedes han aprendido, porque nos dijeron que el evangelio era para los pobres. Bueno, pero pobre no es el que no tenga dinero en la cuenta. Pobre es cualquier millonario de este mundo que no tenga a Cristo en el corazón. Cualquier persona. Él, cuando se refirió a pobre, se refirió a un mendigo celestial, a alguien que no puede valerse, un Mefibosé, que no puede valerse por sus propios medios para ser un ciudadano del reino de los cielos, sean pobres o sean ricos. Por allá hay una carta que el apóstol Juan le escribe a una iglesia y le dice, tú piensas que eres muy rica, tú piensas que tienes oro, que lo tienes todo. ¿Y saben qué le dice el ángel? Tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, no tienes nada. Ni los más ricos, ni los más millonarios, son los más mendigos de lo verdaderamente trascendente. Sin embargo, tenemos una promesa, ¿cierto? Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amados hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos un desafío muy grande. El capítulo 5, para ir redondeando el mensaje, continúa diciéndolo de la siguiente manera. Estoy compartiendo mi pantalla para los que quieran leer. Dice de la siguiente manera. Porque si sabemos, escuchen esto, imaginemos este mensaje hoy cuando el mundo, ¿sabe qué es lo que mueve hoy la economía? Las modas, el bienestar, la belleza. Y este mensaje está diciendo algo que va en contra de eso. Porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, voy a decirlo más, ese cuerpecito que consentimos todos los días, este cuerpecito que lo llevamos al gimnasio, que lo llevamos a la estética, que lo queremos, que lo consentimos, que le damos el control remoto, el helado que quiere, ese propósito centrado se va a deshacer. ¿Cómo les parece? Así dice, es lo que quiere decir ese verso. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, pero no es algo literal, es para nuestra propia espiritualidad eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa parte espiritual será recubierta por un cuerpo glorioso, resucitado a la semejanza de Cristo. Cuando Juan lo vio en la isla de Patmos, dice que lo vio y casi cae muerto. Bueno, realmente apenas vio un atisbo de lo que seremos. Dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Escuchen esto. Gemimos con angustia. ¿Por qué? Por lo celestial. Porque no quisiéramos ser desnudados. Es decir, no que muramos y quedemos sin este cuerpo. Pero él dice, porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia.
lo que vimos ahora, el dolor, el sufrimiento, la prueba, todo esto, porque quisiéramos ser desnudados, porque no quisiéramos, perdón, ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Escuchen esto tan glorioso. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que cuando un cristiano interpreta lo glorioso de la promesa de estar con Cristo, sabe que la muerte va a ser la liberación a la exaltada. Un cristianismo que anda llorando todos los días por las cosas materiales y por lo que está pasando acá, es un cristianismo que está en proceso de gestación, que debe madurar más. Es un cristianismo que es fácil de someter. Si en este momento, porque es la estrategia del sistema, de este sistema que viene, la estrategia es llevar al mundo a una crisis colectiva. Escuchen esto, mis amados hermanos. Para los esperancistas, el sistema va a llevar al mundo a una crisis colectiva, caos, las calles, el poder adquisitivo, la economía, todo. Entonces, cuando eso esté así, todo el mundo va a recibir una oferta maravillosa de igualdad, de poder adquisitivo, de seguridad, pero será muy fácil porque lo único que tienes es que simplemente renunciar a todo aquello que representa a Dios y Jesús el Cristo. Y la humanidad que ha sido condicionada poco a poco a vivir por eso, solo tendrá una reserva tan pequeña para resistir a ese embate que no va a ser el circo romano, que no va a ser el león. Si hoy nada más cuando hablamos de los derechos que nos corresponden, decimos, pero también tenemos derechos. Nuestros niños tienen derecho a la educación, nuestros hijos tienen derecho a la salud, nuestros hijos tienen derecho a ir a intercambios a otros países. Hoy en día, cuando la iglesia misma se hace parte del sistema, el sistema termina trastornando a la iglesia, lastimosamente. Así que, amados hermanos, hoy nosotros debemos hacer un alto. A ver, ¡pum!, volvamos en sí. ¿Recuerdan por allá a un joven que fue y se gastó todo por allá? Y un día dijo, venga, venga, venga. ¿Yo por qué todavía lloro? Y quiero preguntarte a ti, Gio, y a ti, querida hermana y hermano que estás aquí. ¿Es tu vida todavía estrés, angustia, miedo, ansiedad? ¿Es todavía todo eso? ¿Es eso? Porque lo que va a pasar en este sistema pareciese que no fuera tan bueno, pareciese. Pero yo soy un hereje, yo sé que yo soy un hereje. Yo soy un convencido que si la iglesia se atreviera a creer lo que Cristo dijo, la iglesia trastornaría este mundo. Pero si nosotros nos hemos enfocado en que el sistema sea quien nos trastorne a nosotros, pues cada uno de los que está aquí hoy en este lugar debería ser un alto, boom, volver en sí, decir, bueno, ¿quién soy yo? No, yo me llamo Giovanni de Jesús Hernández Carmen. ¿Cuántos años tengo? Tengo tanto. Estoy casado con fulano. ¿Quién soy yo? Realmente yo que creo del cristianismo. Es una pregunta que nos deberíamos hacer brutalmente honestos. ¿Yo para qué sigo a Cristo? ¿Qué es lo que yo espero de Cristo? ¿Qué es lo que me ofrece Cristo? ¿Tras de qué estoy corriendo yo por el mensaje de Cristo? Pensarlo, sacar un día para entender, para poder liberarnos de esta carga, de esta pesadez, que lloramos, nos estresamos, ¿qué hacemos? ¿Que para dónde vamos? Para entender realmente. Hay que diagnosticar para poder medicar primero. Quizás todavía no nos hemos enterado qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos causa miedo, por qué somos tan irritables, por qué estamos un día aquí y al otro día se nos presentó algo, ay no, esto no va a funcionar, Dios mío, la economía, ¿para dónde vamos? Esto está muy difícil. Y cuando entendemos el mensaje de Cristo, cuando entendemos este mensaje en su plenitud, entonces podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que dijo el apóstol Pablo. Atribulados, mas no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es un mensaje que no se vive hoy en el cristianismo. Claro, estamos en otro contexto social.
en esta época no son los soldados romanos los que te van a tumbar la puerta porque eres cristiano. No, no, ellos no te van a llevar al león, al circo romano tampoco. No, tampoco te van a llevar allá. Pero son los impositivos sociales. Es la carga social. Es el modelo, el sistema que nos está llevando. Y tenemos una oportunidad hermosa, hermanos. Pero le voy a decir cuál es el enemigo principal de esta misión que Jesús tiene. La indiferencia, la frialdad. Como dijo Martin Luther King, no me preocupa la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Un cristianismo donde cada uno corre por su lado de manera individual, donde no piensa en su hermano, donde no le interesa sino simplemente estar bien así, pensar, donde no pensamos en la necesidad. Es un cristianismo fácil de depredar, como cuando en el África el león llega y encuentra a todas las cebras ahí o a todos los venados. Él sabe que si se va en grupo no va a coger ninguno. Él tiene que dispersarlas a todas y por allá está un Gio solito luchando con sus cargas, una Nubia, un Manuel, un Gio, una Gladys, un Jorge, cada uno por su lado. Tenemos que nosotros creer esto. Y sé que esto suena irreverente, pero o creemos que nosotros debemos también construir las bases de este cristianismo o vamos a seguir iguales. No tendría sentido que siguiéramos aquí en otro grupito similar a lo que tú y yo ya conocemos. Si creemos que Él nos llamó a Generación Cristo para escribir un nuevo evangelio, que no son libros, sino nuestras propias vidas, y empezamos a decir, ¿yo qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿En qué quiero servir? ¿Cómo quiero transformar? Porque no vemos que avancen las cosas del cristianismo. Es más, el cristianismo cada día es más permeado por el romanismo. Pero entonces preguntémonos, ¿cuál es la esperanza que tú tienes de Cristo? ¿Qué es lo que te trasnocha? ¿Qué es lo que añoras de Cristo cuando nos arrodillamos a orar? Oramos así, espero que este cuerpo un día resucite glorificado, espero que esas son nuestras oraciones. Por nuestras oraciones, Señor, que yo pueda salir de esta crisis económica, que yo pueda salir, que me pueda casar. Si esas son mis oraciones. Wow, este mensaje no atrae a muchos, pero no se preocupen. Cuando Jesús vino y predicó este mensaje, por ahí 1,000,000, estoy siendo no muy exagerado, pensaron que el mensaje que Cristo les iba a dar era el que el cristianismo persigue hoy. Yo creo que fueron más, que en esos 3 años y medio comieron pescaditos, panecitos, vieron milagros, resucitaron muertos. Pero cuando se les dijo, ahora quiero saber quién se va a definir conmigo, ahora quiero saber quién va a morir conmigo, ahora quiero saber quién va a vivir esto conmigo, quedaron 120 de ese 1,000,000. Así que no te preocupes, que este mensaje no es para las masas. Este mensaje es para aquellos que Dios está llamando, que quiere reclutar para hacer algo grande, transformador. Empezando por mi propia vida, empezando porque mis hijos y mi esposa tienen que ver en mí a Cristo, que aunque haya cometido muchos errores, voy a esforzarme por resarcirlos al máximo. Pero si este evangelio no hace lo que está escrito acá, estos mensajes no se predican en las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque la gente se va. La gente quiere escuchar esto. Tranquilo, José Ignacio, Dios te va a prosperar. Tranquila, Martica, Inés Morris, que a ti te van a querer, tus amigos te van a decir bienvenida. Marquito y Connie, no, esa plática te la van a pagar. Lo que se comió el año pasado te lo van a resolver. Te va a ir bien, todo está bien, todo va a cambiar. Ese es el mensaje que la gente quiere escuchar, pero están perdidos en el desierto, siguiendo un oasis que no existe, porque saben que eso es una farsa, donde no hay respuestas. Pero tenemos una esperanza gloriosa. Que aunque mi cuerpo se muera, que aunque se destruya, que aunque lo pierda todo, que aunque me humillen, que aunque no sea muy popular, un día voy a resucitar en un cuerpo glorificado. Pero lastimosamente, para muchos no va a ser así. Es decir, tenemos toda una oportunidad, porque ahora podemos nosotros, si tú estás en una empresa, en esa empresa sé el mejor. Si eres un empresario, sé el mejor empresario. Si eres adinerado, transforma vida con ellos. Pon todo lo que tú tienes
para hacer un eco que haga historia en la eternidad. Y entonces un día te vas a dar cuenta que tus preocupaciones serán secundarias. Porque esta pequeña tribulación, esta pequeña y leve, lo llama Pablo. Y escuchen, esta pequeña y leve tribulación, los perseguían, los llevaban al circo romano, en vez de ser una debilidad, nos está aquilatando, nos está dando un enorme peso de gloria. Y si leen más abajito, y dice, porque un día estarás ante el tribunal de Cristo, que la palabra tribunal no es correcta, no es correcta. Un día estarás en la pasarela de premios, donde vas a recibir las recompensas por todo lo que hiciste por este reino. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Yo necesito que este mensaje actúe en mí, Jesús. Que cada día que me despierte pueda entender que soy un ciudadano del reino de los cielos. Que hay mucha religiosidad, que arriba, que abajo, que hay, que no hay. Pero eso no es importante si yo no lo reflejo cada día en mis actitudes. Cuando yo apague este micrófono, lo que va a saber mi calibre espiritual es la forma en que yo me voy a comportar y a reaccionar. No mientras esté aquí. Aquí puedo ser una máscara, un farsante delante de ustedes. Es cuando yo apague este teléfono, cuando apague este computador y tenga que interactuar con los míos, ahí es donde yo voy a mostrar. Y Dios lo sabe y sabe tu calibre espiritual. Por eso necesitamos, Señor, vivir esto con pasión vehemente. Trata en mí porque te necesito cada día más. Trata con tu iglesia, Señor Jesús. Una iglesia de este nivel es una iglesia que puede trastornar este mundo, que puede escribir una nueva historia, que hará eco en la eternidad. Gracias, Señor. Amén.